Ya. Entonces, eso fue el video. Bueno, ahora quiero que conceptualicemos un poco esto. Y quiero que ustedes me lo digan de la siguiente forma. ¿Qué fue un pulso? Un pulso fue lo primero que vimos. En mis palabras, fue así. Es la transmisión de una única perturbación. Una onda corresponde a una sucesión o un tren de varios pulsos. O sea, varias perturbaciones. Ahora viene algo interesante. A mayor amplitud se requiere mayor energía y a mayor frecuencia se requiere mayor energía. Y acá viene el problema. Yo estoy dando por supuesto que ustedes entienden a lo que nos referimos con energía. El problema es que no siempre es así. Por energía acuérdense de la última clase. Energía es la capacidad de moverse. ¿Estamos? Entiéndanlo de esta forma, lo más simple, la capacidad de mover algo. Si ustedes quieren que algo se mueva mucho de su punto de equilibrio, lo que necesitamos es aplicar mucha energía. Después en segundo medio lo vamos a entender bien, así con mucho mejor, pero por ahora es así. Luego, si ustedes quieren mover algo mucho más, piensen en lo que yo tuve que hacer. Cuando tenía poca frecuencia, ¿se acuerdan que la cuerda se movía lentamente para arriba, para abajo? Pero si ustedes dijeran, ya, pero aumenta la frecuencia, ¿qué tuve que hacer? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Significa entonces que yo tuve que mover con mayor energía, con mayor capacidad para poder mover mi brazo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es más, cuando lo hice libre, ustedes se dieron cuenta. Ya, entonces, ya conociendo esto, vamos a la segunda parte de la clase, que es que nosotros tratemos de entender un poco a qué nos referimos con esto que está acá. Esto que está acá, que se ve un poco complejo, es el espectro de onda. Me gusta la palabra espectro porque siempre lo he asociado a fantasmas. No tiene nada que ver con fantasmas, pero siempre me ha gustado cuando me decían en física la palabra espectro. Miren, en la parte superior, ustedes van a ver que dice energía. Hay una energía que se llama no ionizante. Los iones lo estamos viendo en química, que era cuando perdía un electrón. Y la energía ionizante, que es muy dañina. ¿Estamos? Ustedes van a encontrarse con que hay energía que no hace daño y energía que sí hace daño. Desde la izquierda, la más segura, y hacia la derecha, la más dañina. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? En la imagen de inferior, ustedes pueden encontrarse con, por ejemplo, las señales de radio, televisión. Todas esas no producen nada. Pero el microondas, sí. Y un ejemplo muy claro es que ustedes pueden poner un huevito dentro de su microondas y se van a dar cuenta que el huevo explota. Otra cosa muy peligrosa, por ejemplo, son las partículas de luz visible. ¿Pueden eventualmente ser dañinas? Claro que sí. Por ejemplo, una luz muy fuerte que llegue a sus ojos podría dañar de forma notable la retina. La retina es la parte posterior del ojito donde están los sensores. Y después está la luz ultravioleta. Miren, en la parte de abajo están las distintas nomenclaturas que se utilizan. Radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ahora, lo que está en la parte de abajo, ustedes lo ven como una culebrita que se va haciendo cada vez más compacta. Esto es como si nosotros tomáramos una foto de la parte más representativa de esa, ¿cómo decirlo? De ese dibujo que nosotros siempre hacemos y la pegamos una al lado de la otra y vamos viendo qué tanto se achicaría. Eso es lo que estamos viendo acá realmente. Lo importante acá es que ustedes se den cuenta, por ejemplo, que una señal de radiofrecuencia está mucho más separada entre cerro y cerro que lo está una radiación gamma. En la parte inferior, ustedes ven donde dice frecuencia. 50 Hz. Acuérdense, los Hz son las unidades de medida que tiene la frecuencia. ¿Cuántos ciclos por segundo? En la parte inferior, nosotros tenemos, que está en inglés, porque la imagen no es mía, la encontré en inglés y no sé, ahí les puse ahí la referencia. Es longitud de onda, donde dice wavelength. Ya, esa parte es la longitud de onda. Estamos diciendo que la longitud de onda entre cerro y cerro son 6.000 kilómetros. Y después cuando es la siguiente es 300 metros. Y después 60 centímetros. Después 30 centímetros, 3 centímetros, 10 milímetros. Se dan cuenta que cada vez esa distancia que
uno podía decir, oye, entre este cerro y este cerro, en los dibujitos que yo les hice antes, era 1 metro. Pero ahora va siendo cada vez más chiquita. Y fíjense en algo. ¿Cuándo es más dañina? Es más dañina cuando esta distancia es más pequeña. Y a su vez cuando la frecuencia es más alta. Porque cuando ponemos ese símbolo, esa letra, fíjense bien, Hertz. Y después ponemos MHz. Ese M significa millón. Y después ponemos giga, esa G. Estamos hablando de 1000 millones. Y después tera, muchísimo más. Es como en el caso de la memoria de los computadores. Los megabytes, los gigabytes, los terabytes. Estamos hablando de lo mismo. Esto en notación científica es una forma que se utiliza para evitar que uno tenga que escribir tantos ceros. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿a cuánto queda tal localización? Mi casa, por ejemplo, desde el hospital. 10 kilómetros. Uno dice 10 kilómetros, porque no va a decir 10.000 metros. No, uno se evita eso, para simplificarse la vida. Netamente, cuando ustedes estudien esto de ciencia, tienen que pensar que uno tiene que hacer las cosas sencillas. Bueno, entonces, a mí lo que me interesaría es que ustedes puedan relacionar los contenidos que vemos acá con cosas de su diario vivir. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que en las noticias siempre ponen el nivel de UV? ¿Qué es eso? UV, ultravioleta. Es un tipo de luz que nosotros con nuestros ojos no somos capaces de ver. Pero los insectos, como las abejas, sí. Entonces, las abejitas lo que hacen es que van dejando marquitas. Y esas marcas son visibles en luz ultravioleta. Es como la que utilizan cuando uno detecta si el billete es falso o no en los distintos negocios. Pero esa luz es dañina. ¿Y por qué es dañina? Quiero que también esto lo vayan aprendiendo para cuando ustedes vean en biología esta materia del ADN, la doble hebra. ¿Se acuerdan? Esto es lo que hace la luz ultravioleta. Fíjense bien, esto que está en esta imagen es la cadena de la cadena de ADN, ¿ya? La doble hebra. Y ahí ustedes están viendo de que hay unas bases que son timina y timina. Lo van a ver después, ¿ya? Da lo mismo los nombres. Pero cuando viene la luz ultravioleta, hace que no se junte con el que está enfrente y se junten entre sí. Y eso provoca una cosa que se llama mutación. Cuando se produce la mutación, eventualmente puede producir cáncer. Y por eso se generan cáncer a la piel. Por eso es que una alta exposición a la luz solar, que trae luz visible, ultravioleta, infrarrojo y un montón de otras cosas que no vemos, puede eventualmente provocar un cáncer a la piel. ¿Estamos? Ahí ustedes ya tienen una idea. ¿Por qué la exposición provoca esto? Porque la luz ultravioleta puede causar mutaciones en el ADN. El estudiante aprendió. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cosa muy importante es el caso de los rayos X. Cuando uno se toma una radiografía, no sé si ustedes han tenido la desgracia de romperse un hueso. Alguna vez yo en mis años del colegio me hice algo parecido en mi piececito. Fue muy doloroso y me tuvieron que tomar una radiografía. Y a mí lo que me llamó la atención era de que pues yo fui en una silla de ruedas, me llevaron, pero me llamó mucho la atención de que solito y el técnico se sentó detrás de una cosa sumamente blindada y yo decía, pero ¿por qué yo estoy tan expuesto? Yo les voy a explicar. Los rayos X son sumamente dañinos. ¿Por qué? Porque rompen la hebra de ADN. Y esto, más que provocar cáncer o mutaciones, literalmente empieza a matar la piel. Y la carne, y los nervios y todo. En exposiciones muy prolongadas puede provocar necrosis. O al menos en el caso muy exagerado. O sea, es realmente peligroso. Por eso es que los técnicos que están todo el tiempo y todo el día en eso están más protegidos. Uno que lo haga una vez no es tanto. Y esto también les explica por qué las mujeres embarazadas no pueden tomarse radiografías, porque esa radiación puede atravesar la piel y llegar a la guagüita. ¿Me entienden? Ya. ¿Ven? Aquí nosotros podemos relacionar esta materia con cosas más cotidianas. Ahora, me gustaría que veamos esta imagen para poder explicarle un poco
sobre los microondas. Que muchas veces los microondas son un misterio porque uno dice, bueno, tengo esta especie de televisor en mi casa, meto la comida y sale caliente, pero ¿cómo funciona? Esto también lo saqué de la misma página en la cual les puse el link. Y la idea es la siguiente. Ustedes, por ejemplo, lo que van a ver a continuación es una serie de moléculas de agua. Y estas moléculas de agua, fíjense bien, tienen una temperatura, que está ahí en el lado izquierdo del termómetro. Cada una de estas moléculas son agua, H2O. Molécula de agua, ahí se la estoy destacando. Y ahora vamos a encender el microondas, y fíjense lo que pasa. Las moléculas comienzan a moverse. Y la temperatura aumenta. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era la energía? Energía es capacidad de moverse. Entonces, cuando nosotros decimos que algo está caliente o helado, estamos realmente hablando de cuánto es la capacidad de las partículas de moverse. Ya, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aumentar la amplitud y encender el microondas. Es como si se nos echó a perder el microondas. ¿Hasta cuánto llegamos? Ajá, la temperatura aumenta mucho más. ¿Y cómo podemos ver eso? Lo estamos viendo porque las partículas se están moviendo muchísimo más. Y llegaron a una temperatura ya máxima de este termómetro. Ahora pongamos, por ejemplo, una taza de café. ¿Cómo se vería esto? En el caso de una taza de café, comencemos con un 100%. Nos queremos quemar después de sacar esta taza. Miren cómo se mueven las partículas. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan, lo que realmente pasa, es que la microonda es capaz de mover el agua. Y al mover el agua, está aumentando la energía de la comida. Y por eso está más caliente. La amplitud se va a relacionar con ¿qué cosa? Con cuánto es la energía con la cual vamos a llegar. Fíjense bien, ahora es un 25% y la temperatura no va a llegar a tanto. Pero aún así es capaz de mover la molécula del agua.